La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola María, hola Fernando, hola Resistencia. Por ser parte de Extinction Rebellion y por otras muchas cosas, me considero parte de la Resistencia y por eso me he hecho mecenas. Un abrazo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Todas las decisiones que se han tomado y que se van a tomar en esta crisis van a obedecer estrictamente a criterios científicos. Contamos con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Cada persona que siga las reglas debe saber que está protegiendo a la vez su salud y la de sus familiares, sus compañeros, sus vecinos, sus conciudadanos. Para combatir esta emergencia de salud pública, haremos lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta. Y juntos, no les quepa duda, superaremos esta crisis. Hoy, en una reunión mantenida por videoconferencia, los responsables del Ministerio de Sanidad nos han trasladado una instrucción clara: la conveniencia de no celebrar los actos festivos de las Fallas y las Magdalena en las fechas previstas. Vamos a necesitar apoyo por parte del Gobierno porque hay una cosa que se llama la regla de gasto, que si una aplicación estricta nos impediría invertir nuestro superávit, no estoy hablando de gastar más, estoy hablando de nuestro superávit, en poder ayudar, por ejemplo, a nuestras empresas, a nuestros autónomos, a nuestros hosteleros. Y hay muchísima gente en España, y nosotros también lo hacemos, que no entienden cómo es posible que el Gobierno en pleno acuda a una manifestación del 8 de marzo rodeados de 150.000 personas para inmediatamente después decir que las reuniones de más de 1.000 personas no se deben celebrar o que no se hagan reuniones en las empresas. Muchas personas van a encontrar incoherente esa posición del Gobierno. Hemos decidido aplazar el pleno de esta semana, no tanto por razones sanitarias, sino porque hay un grupo parlamentario en pleno que no va a asistir, que ya nos ha anunciado que no va a asistir a ninguna de las sesiones parlamentarias previstas esta semana por haber dado positivo uno de sus miembros. All of our major health insurance companies have now joined with Medicare and Medicaid and agreed to waive all co-pays, cover the cost of all treatment for those who contract the coronavirus. Exigimos a los Estados miembros que abran urgentemente vías de reubicación. El reasentamiento desde Turquía y un escrupuloso respeto de los derechos de las personas que llegan a nuestras fronteras son hoy la única solución para librarse del chantaje de Erdogan, pero también para cumplir a la vez nuestros compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Buenos días, cafetera. En Vox son imprudentes e irresponsables. En el sainete patrio español no podía faltar la metafórica moraleja. Ayer la formación de ultraderecha Vox anunció que uno de sus líderes, Ortega Smith, está infectado por el coronavirus. La historia no dejaría de ser una anécdota, dado que da la impresión de que más tarde o más temprano todos terminaremos siendo contagiados. Sería una anécdota, digo, si no fuera porque este líder de la extrema derecha se ha caracterizado, entre otras lindezas, por sus discursos contra la inmigración y las enfermedades que en su imaginación pueden contagiar.
Este fin de semana esa formación política celebró un mitin multitudinario en un espacio cerrado y con sillas, y allí acudieron decenas de mayores insuflados por la propaganda patriótica de los que se creen ajenos a los problemas de los demás. Vox tuvo la ocasión de cancelar el evento, pero en un acto de altanería decidió mantenerlo, porque si las mujeres celebraban el 8M, ellos no querían parecer menos. ¿Cómo iban a trasladar ellos el mensaje de que tenían miedo? Y ya se sabe que un buen español tiene de todo menos miedo. Fue el primer acto de imprudencia, pero solo el primero. La prensa y las agencias titularon la peregrina idea como una suerte de gesta. Vox decide mantener el acto. Ahora la formación ultraderechista culpa al gobierno, dice que confiaron en ellos, pobres almas cándidas que además de imprudentes no tienen ideas propias. Como si el gobierno les hubiera recomendado mantener el mitin, un poquito tarde ya para lavarse las manos. Cosa por otra parte falsa, porque fue su propia decisión, una decisión, como decíamos, altamente imprudente, celebrar un acto con gente mayor en un espacio cerrado y con butacas fijas. Tanto es así que uno de sus candidatos, Bertrand Dongo, presumía ese mismo día en Twitter diciendo «Ni coronavirus ni leches, la España viva es imparable». Pero si esto no fuera suficiente, los líderes de la formación ultraderechista entraron en el acto estrechando manos y besando asistentes. Ni siquiera idearon un protocolo específico, se lo tomaron a broma. A esa hora, Ortega Smith ya tenía evidentes síntomas del contagio, como se muestra en las imágenes, y sin embargo no ahorró muestras de afecto. Abrazó, estrechó manos y no escatimó el contacto físico con nadie, incluso en edad de riesgo. Si mantener el acto fue un acto imprudente, acudir a él teniendo síntomas fue una verdadera irresponsabilidad. No pueden decir que no conocían el único protocolo que se ha repetido en todos y cada uno de los países, que los que tienen síntomas se queden prudentemente en casa y desde luego eviten el contacto con gente mayor. Y no contentos con todas estas muestras, deciden ahora culpar al gobierno sin ni siquiera asumir la responsabilidad de sus propios actos, de forma que lo ocurrido se convierte en toda una metáfora. Así es como quiere la extrema derecha gobernar España, desde la irresponsabilidad, desde el cálculo equivocado, desde la altanería del que se cree superior, sí, irresponsables e imprudentes, y además culpando a los demás y poniendo en peligro incluso a su propia gente. Estos son los que quieren manejar las crisis, así es como quieren seleccionar a la gente que madruga. Como decían ayer en el PP, esto ni con nosotros hubiera pasado. Respecto a Ortega Smith, como a cualquier otro ser humano, le deseamos una pronta recuperación, esperando que tenga tiempo para agradecer a la sanidad pública española los tratamientos que puede que reciba. A ver si valora de una vez la joya que tenemos y deja de defender políticas privatizadoras, destructoras del sistema de salud, que no hacen más que deteriorar la sanidad tal y como la conocemos. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera, y si lo estás escuchando eres La Resistencia, y no estás sola. Que ciertamente es toda una metáfora sobre el comportamiento, la irresponsabilidad. Son como los niños pequeños. Además, la culpa es de terceros. No solamente cometo un acto de una imprudencia absoluta, no solamente lo hago con altanería, con chulería, no solamente me burlo de ello públicamente a través de tweets, no solamente estrecho las manos, me salto todas las recomendaciones, por supuesto, porque yo lo puedo, no solamente me burlo del contrario, meto el dedo en el ojo al rival diciendo porque están todos en las plazas y en las calles, ¿cómo no voy a hacer yo mi acto? Sino que además de eso culpas a los demás cuando ocurre lo que ocurre. Además de acto irresponsable, te lavas las manos. Es un poquito tarde para lavarse las manos, habría que habérselas lavado con un poquito de antelación. En fin, buenos días, cafetera. Muy buenos días, María.es. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien. Viendo cuáles son las reacciones, ¿no?, a ese Corona Vox que hemos visto y que vimos además ayer. Bueno, yo creo que también ha sido una cura de humildad, ¿no? Mucha gente hablaba del karma y también un poco de cómo se le ha devuelto a una persona que lanzaba mensajes contra personas que se juegan la vida para llegar a nuestras costas, mensajes contra ellos diciendo que es que venían a infectarnos. Bueno, pues la infección estaba aquí en España y bueno, se puede entender que hemos tenido una especie de cordón sanitario.
Y había, bueno, esto claro, en las redes sociales ha sido gasolina para los memes, para el humor patrio, el humor español, pero más allá de eso, porque insisto, como ser humano le deseamos una pronta recuperación en la sanidad pública. Ahora verá cómo se lava las manos la sanidad privada si tuviera que atenderle. Pero en todo caso quiero insistir en el doble acto de inmoralidad, el acto de irresponsabilidad que supuso mantener ese mitin en un espacio cerrado y con asientos fijos. Y en segundo lugar, el acto de imprudencia tan absolutamente vergonzoso que supone tener los síntomas en esas circunstancias y meterte ni más ni menos que en un lugar donde vas a estar saludando a decenas de personas que están precisamente ocupando el espacio de riesgo que supone, pues, generacionalmente, etcétera, etcétera. Así que un acto de imprudencia, un acto de inmoralidad y luego un acto vergonzoso de irresponsabilidad, porque además no se consideran responsables. Encima buscan la responsabilidad en el de enfrente. Bueno, pero es que a los del 8M les dejaron. Para empezar, las condiciones eran radicalmente diferentes. Era gente en la calle, que por otro lado, bastante consciente de lo que ocurría. Lo que habría sido deleznable es que hubiera acudido alguien estrechando manos estando con síntomas, que ese es el mayor de los errores. Y esta es la gente que se dice que quiere venir a resolver las crisis, que hay que poner en sus manos las crisis, que tienen los de las decisiones con fuerza. Bueno, como es verdad que también se están produciendo numerosas noticias, hoy vamos a tener que repasar un día más el coronavirus porque sabéis que se están produciendo noticias muy importantes, decisiones muy importantes que van a afectar a la vida de los ciudadanos. Sánchez anunció ayer semanas difíciles, ayuda para familias y empresas. Es toda una tormenta esta del coronavirus, así que vamos a hablar de ello. Pero vamos a hacerlo como lo hemos estado haciendo en estas semanas, con la intervención de una experta. Es la máxima autoridad, una de las máximas autoridades en España en materia de investigación de coronavirus. Lleva 20 años estudiándolo, conoce perfectamente los coronavirus, está trabajando con ellos desde hace 20 años y es una de las mayores expertas. Sonia Zúñiga. Le vamos a preguntar si ha cambiado lo que sabemos del virus. La entrevistamos la semana pasada. Lo haremos todas las veces que sea necesario para tener datos científicos, no análisis de los cuñados, no análisis de los militantes de Vox, no análisis de los primos que tenemos ni de las opiniones que tenemos cada uno, sino una súper experta en la investigación en esta materia. ¿Ha cambiado algo el virus? Porque parece que de la semana pasada a esta, como hay más casos, parece que es que el virus se ha vuelto más letal. Pues no, parece que no ha cambiado nada. Pero eso lo vamos a preguntar a esta experta. Vamos a hablar también por qué impacta especialmente en las personas mayores. ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Qué es lo que ocurre en el sistema inmune de ciertas personas para que les esté afectando más? ¿Se puede contagiar una persona 2 veces? ¿Las mascotas pueden contagiar, pueden reproducir la enfermedad? Se lo vamos a preguntar también. Vemos algunos datos también positivos que salen de China. Los contagios parece que se están reduciendo. ¿Qué nos está enseñando esto? ¿Se puede mejorar el sistema inmune? Corren todo tipo de teorías diciendo que hay que beber agua caliente, que hay que beber zumos por la mañana. ¿Esto tiene algún efecto? Se lo vamos a preguntar a una súper experta, a Sonia Zúñiga. Y por lo demás, seguiremos la recomendación de los científicos, confiando en que si somos contagiados, pues lo hagamos en un momento en el que el sistema sanitario pueda asumir nuestros contagios. Y esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Bueno, porque, claro, aquí tenemos 2 asuntos que nosotros estamos tratando de separar para mantener 2 espacios muy claros. Hay uno que es el espacio sanitario, el espacio científico, digamos la evolución del virus, también nos está enseñando algo sobre virología, también, bueno, nos está mostrando la capacidad de propagación de un virus, también cuánto de riesgo asumimos enfrentándonos a este virus, de riesgo real, no de riesgo en la mente, de riesgo en la tal. Y luego hay otro debate, que es el político. ¿Qué medidas de contención puede asumir un sistema político sin cercenar demasiado las libertades de los ciudadanos? ¿Qué medidas de precaución puede tomar para que no todo el mundo acuda directamente a su centro de salud y colapse el sistema e impida el acceso a personas con patologías peores, más graves, más serias? Son 2 debates bien diferenciados, por uno el sanitario y por otro el político. Las medidas políticas suenan muy extremas, pero no dejan de ser medidas que lo que tienen como objeto es la organización del sistema social y del sistema sanitario. Lo otro, sobre los riesgos de esta enfermedad, los riesgos que asumimos, la verdadera gravedad
de quienes son infectados. Todo eso lo dejamos en manos de los científicos, si os parece, y dejamos de discutir sobre esa materia. Eso lo dejamos en el ámbito de Sonia Zúñiga. Y en el resto, pues sí podemos comentar las medidas que son muy importantes porque afectan a empresas y a familias, y si afectan a empresas también se está buscando una manera de que los estados puedan ayudar a las pequeñas empresas, a las pymes, a las compañías medianas que están viendo cómo se afecta a sus rutinas diarias. Imaginaos todo tipo de bares, todo tipo de, en el sector servicio, todo tipo de empresas que ahora van a tener que conciliar en muchas ciudades familiarmente, porque sabéis que se ha suspendido el colegio en Vitoria de Madrid, los colegios, de manera que eso hace que reorganizar la sociedad. Eso es un debate político que nada tiene que ver con los riesgos que se corre o no frente a este coronavirus. Los riesgos son más bien para el sistema, nos dicen los expertos. Y ahora vamos a hablar con Sonia Zúñiga para comprobarlo. Bueno, como hoy es miércoles, es el Día de la Ciencia, los miércoles hablamos de ciencia con Ainhoa Goñi, y Ainhoa Goñi nos facilita este camino de acceso a Sonia Zúñiga, esta súper experta, para que podamos conversar con ella. Mientras tanto, en las portadas de los periódicos, la otra derivada, la derivada política. Sánchez anuncia semanas difíciles y ayudas para familias y empresas, dice el periódico El País. Haremos lo que haga falta contra esta emergencia, dice el presidente, que hizo una reflexión, en efecto, que decía, hablaba de la responsabilidad ciudadana. Todas las decisiones que se han tomado y que se van a tomar en esta crisis van a obedecer estrictamente a criterios científicos. Contamos con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Contamos, y esto me gustaría reivindicarlo, con una ratio de médicos por habitante superior a la media europea. Y sobre todo están muy bien formados, son muy competentes y son muy capaces. Cada compatriota puede ayudar mucho a vencer la emergencia del coronavirus, siguiendo a rajatabla las recomendaciones de los expertos y de las autoridades. Cada persona que siga las reglas debe saber que está protegiendo a la vez su salud y la de sus familiares, sus compañeros, sus vecinos, sus conciudadanos. Para combatir esta emergencia de salud pública, haremos lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta. Y juntos, no les quepa duda, superaremos esta crisis. Un mensaje de tranquilidad enviado desde el Gobierno, pero que contrasta con la acción de los ciudadanos que acudieron raudos y veloces a los supermercados en Madrid. En algunos se veía como se habían agotado las estanterías, aunque por los altavoces de los establecimientos insistían de que no va a haber problemas de desabastecimiento, que los almacenes están llenos. Decían, no hace falta que usted, si no es que estemos, no es que estemos faltos de recibir o de producir, si no hay un problema de abastecimiento general. Pero la gente se hinchó a llenar carros y se agotó el papel higiénico. Decía Carlos Cue, con ironía, decía, qué mal hemos explicado algo para que se esté agotando el papel del váter. Algo no hemos afrontado bien. Quizá tiene algo que ver, a ver, por ser un poquito ácido, el pánico inducido que se ha lanzado desde los medios de comunicación. ¿Sabéis que todo esto lo había predicho Los Simpson? ¿Habéis tenido la oportunidad de ver ese fragmento que está circulando por la red? Solo lo tenemos en la versión de Los Simpson en Latinoamérica, con ese doblaje, pero quiero que lo escuchéis con atención, porque digamos que, bueno, a lo mejor nos hace reflexionar un poco. No significa que no sigamos las recomendaciones. Las recomendaciones hay que seguirlas. Es un acto de responsabilidad, como decía Pedro Sánchez, y además de solidaridad con las personas a las que queremos. Es un acto de protección a la gente que queremos. Cada uno de nosotros que toma medida está protegiendo a otro de nosotros que está cerca. Así que es un acto de responsabilidad y de solidaridad. Pero el pánico algo ha tenido que ver con todo esto, porque quizá nos ayuda a comprender que a lo mejor no haría falta que se vaciasen los supermercados, que a lo mejor no haría falta que se vaciasen las estanterías del papel higiénico. Los Simpson y el virus mortal algo anticiparon. A este cónclave secreto de los medios del país, estamos aquí para inventar la próxima crisis falsa que pondrá a los ciudadanos donde deben estar, en cuartos oscuros, pegados a sus televisores, aterrados de saltarse los comerciales. Bueno, creo. NBC, estás aquí para escuchar, no para hablar. Hay que recurrir al clásico susto de salud pública. Una nueva enfermedad. Nadie es inmune. Es como el verano del tiburón, excepto que en lugar de tiburón hay una epidemia y en lugar de un verano es todo el tiempo. Detesto ser el sujeto que mata todo lo que los demás aman. Le encanta ser ese hombre. Pero, Janice, tenemos normas. No puede ser una enfermedad inventada. Lo único ético que hay que hacer es liberar un virus mortífero entre el público. Aquí hay algo que estábamos guardando, pero no ha sido probado. Ven aquí, NBC.
Bueno, ciertamente creemos en las pruebas, pero yo... ¡Guau! ¡Oh, sí! Ya tenemos nuestra enfermedad mortal. Ahora solo debemos culpar a algo que esté en todas las casas, algo a lo que el público le tenga miedo. Ya viene la influenza de gatos, amigos. El Centro para Desinformación predice que la influenza de gatos caseros podría esparcirse en el siguiente patrón hipotético de epidemias. Así que estén alerta, ese cálido cuerpo sobre su regazo podría estar listo para destruir sus tiernas entrañas. Los habitantes de Springfield deben esperar más información si experimentan los siguientes síntomas: sed leve, hambre ocasional, cansancio por la noche. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, pues es miércoles. Ya la semana pasada tuvimos la oportunidad con Ainhoa Goñi de entrevistar a Sonia Zúñiga, una de las mayores expertas en este país en el coronavirus. Fue una conversación francamente interesante de la que hemos hablado mucho en estos días, pero hoy vamos a reeditar esta conversación para preguntar algunas de las novedades. Ainhoa Goñi, Sonia Zúñiga, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Sonia, nos parecía que era muy interesante porque en efecto has introducido también mucha sensatez en el debate. Es un debate muy técnico, pero que sin embargo ha sido asumido muy socialmente. Todo el mundo tiene una opinión sobre cómo es el coronavirus y como ha pasado solamente una semana, pero parece que ha cambiado mucho el mundo en el que estamos viviendo, te quiero preguntar, ¿ha cambiado lo que sabemos del virus o podemos mantener la entrevista de la semana pasada como un complemento a esta? Pues digamos que lo que es el virus no ha cambiado sustancialmente desde la semana pasada a esta. El virus sigue en la misma situación, sigue teniendo las mismas características, sigue pareciéndose muchísimo a su primo hermano el del SARS, pero con una letalidad bastante menor, pero una tasa de transmisión más alta, probablemente por esto de que se transmite a partir de individuos que son asintomáticos, quizá porque el periodo de incubación de los síntomas es más largo. Pero esencialmente el virus no ha cambiado, ni ha mutado, ni hay ahora dos cepas, una más virulenta que otra. No, el virus sigue siendo el mismo. Lo que ha cambiado es la situación. Entonces, de alguna forma, se puede llamar a la calma, porque es verdad, es lo que decías, ¿no? Al final, personas que no mostraban ningún tipo de síntoma, que pensaban que estaban bien, han transmitido el virus de una forma normal, como se transmite una gripe, pero no hay nada extraño, no hay nada que deba conducirnos al pánico, como sí que parece que está ocurriendo. Efectivamente, el virus no ha cambiado. Lo que ocurre que ha cambiado el escenario. Ha habido un foco muy importante en Europa, que ha sido Italia, que pues probablemente ha habido mucha dispersión de personas desde Italia, que a su vez muchos de ellos asintomáticos han transmitido el virus y el número de pacientes y de casos en el resto de países europeos pues ha empezado casi todos por pacientes importados, en algunos casos no sería así, y de ahí la expansión que está viendo ahora en Europa. Digamos que esto que estamos viendo ahora es una consecuencia de la transmisión de este virus en el periodo de incubación que tiene. Por ello, de ahí las medidas de contención, pero no hay que entrar en pánico. El virus no ha cambiado, ni ha cambiado la tasa de letalidad en absoluto. De hecho, los últimos números que he estado yo viendo esta mañana, digamos que el porcentaje de gente que es asintomático o con una enfermedad muy, muy, muy suave, un poquito de fiebre, un poquito de tos, pero nada más allá, se ha elevado desde el 80, que era el número que se daba hace unos días, hasta el 84, 85%. O sea que en realidad... Ya, estamos intentando separar muy mucho aquí en este programa el debate político, las medidas de contención, lo que es la estructura, la gestión sanitaria. No es fácil asimilar un gran número de enfermos para un sistema hospitalario, de lo que es la parte científica, el daño real para el cuerpo humano, el peligro real que tiene en comparación con otros virus que circulan a nuestro alrededor. Seguimos hablando de que impacta especialmente en personas con patologías previas y avanzada edad, ¿no?
Sí, efectivamente. Aquí sigue siendo como el resto de los coronavirus que pueden causar enfermedad severa en humanos, que ya conocíamos, el del SARS y el del MERS, que la enfermedad siempre es más severa en personas de más edad o en personas que tienen patologías previas. Esto no es algo que nos sorprenda, es algo que ya sabíamos de estos coronavirus anteriores y este sigue la misma tónica. ¿Y esto por qué es? Pues lo que ocurre con estos virus es que la severidad de la enfermedad no viene dada por la cantidad de virus que uno tenga, sino viene dada por la respuesta que el virus provoca en el organismo. Estos virus, cuando infectan a una persona, provocan que el organismo se defienda de una manera que en muchas ocasiones es descontrolada. Producen una gran inflamación, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que en pacientes más jóvenes el cuerpo, los mecanismos que tiene, las defensas del cuerpo, son capaces de revertir eso a la situación normal a la vez que se va eliminando el virus. Mientras que en personas de más edad o que tienen otras patologías previas, aunque se elimine el virus, esa respuesta tan extensa, tan exacerbada que ha dado el organismo, no es capaz de revertirlo a la situación original. Y de ahí el problema. ¿Y es posible mejorar el sistema inmune? Porque hay muchas teorías sobre lo que uno debe alimentarse en estos días, todo tipo de documentación por las redes sociales. ¿Es posible tomar iniciativas que mejoren el sistema inmune ante el temor de que pueda uno infectarse? Pues sinceramente, en cuanto a alimentos, etcétera, no. Sinceramente pueden tener alguna pequeña incidencia en el sistema inmune, pero el sistema inmune es una cosa muy compleja que depende de muchos factores y no porque uno, vamos a poner el ejemplo que nos decían siempre, desayuna zumo de naranjas, porque tienen vitamina C. Bueno, pues vale, muy bien, son muy sanas, está muy bien. Pero eso no quiere decir que tu sistema inmune vaya a mejorar. Lo que sí es verdad es que, y de hecho es una de las líneas en las que nuestro grupo está investigando, lo que sí que se pueden mejorar son los tratamientos o las vacunas. Porque una vacuna también en una persona de más edad es menos efectiva que en una persona joven. De manera que lo que se puede es mejorar esas vacunas o mejorar esos tratamientos para que el sistema inmune responda mejor y el individuo se quede vacunado o el tratamiento antiviral funcione mejor. En ese sentido, sí. En el sentido de, digamos, nosotros como ciudadanos, voy a mejorar mi sistema inmune, pues muy poco, la verdad. Lavarse las manos, básicamente. Exactamente. Comentabas justo el tratamiento o las vacunas. Es muy interesante y hay que destacar, me gustaría que nos hablases un poquito de eso, porque tu equipo ha trabajado en MERS y en SARS, como nos comentaste la otra vez. SARS es al 90% ¿no? parecido a este nuevo virus, al coronavirus. Tenéis mucha información de los coronavirus en general y estáis trabajando ya para conseguir una vacuna con unas características además muy interesantes, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros, toda esta experiencia que hemos venido acumulando con SARS y con MERS nos va a servir para, creemos, tener un muy buen candidato a vacuna. Nuestra estrategia es, como ya os conté el otro día, hacer ingeniería genética del genoma del virus para, por un lado, quitar los genes que hacen que sea más patógeno, que mate más, que la enfermedad sea más severa, pero además el conocimiento que tenemos, nosotros podemos generar vacunas que consistan en virus que ya no repliquen. De hecho, ya no se pueden llamar virus, son lo que nosotros llamamos replicones. No se propagan. Son capaces de entrar en una célula, de amplificar su material genético y, por tanto, de generar una respuesta inmune en el organismo, pero no se propagan, con lo cual tienen las ventajas de las vacunas digamos, fáciles de hacer, que están basadas en componentes inertes, por llamarlo de alguna manera, pero además tienen las ventajas de las vacunas vivas en el sentido de que multiplican su material genético, con lo cual el efecto es, digamos, expansivo, por así decirlo. ¿Se puede contagiar a alguien 2 veces? Estos días se ha especulado mucho con este asunto. Una vez uno pasa esta enfermedad, ¿lo puede volver a pasar? Pues la verdad que hay poca información al respecto, pero con lo que nosotros conocemos de otros coronavirus nos resulta difícil de entender. Hay 2 posibilidades para esto. Una es que efectivamente una persona estuviera infectada y por lo que sea su respuesta inmune no haya sido buena, de manera que no se ha quedado completamente protegido, pero serían casos muy puntuales. Otra posibilidad es que, aunque a un paciente se le haya dado por negativo para el virus,
quedaran en algún lugar del cuerpo reservorios de virus, hubiera virus en otras partes que no se ha detectado y que es lo que luego ha dado la impresión de que se ha vuelto a infectar, cuando en realidad lo que ha pasado es que el virus que tenía pues ha seguido multiplicándose. Una pregunta que nos hacen los oyentes también. ¿Las mascotas se pueden contagiar y pueden transmitir la enfermedad, las mascotas domésticas? Bueno, pues ahí también no hay información al respecto. Ha salido una publicación de que algún perro de algún paciente también había dado positivo para el virus, etcétera. No entra dentro de lo raro porque, como ya os dije, los coronavirus son virus que saltan de especies relativamente fácil y podrían, ¿por qué no?, infectar otro tipo de animales, igual que este virus vendrá de algún animal que es el que nos lo ha transmitido a los humanos. O sea, eso entra dentro de lo posible con coronavirus. Pero que una mascota se infecte del virus que tiene el dueño, pues la verdad, hay un caso, pero un caso con todos los miles de pacientes y de infectados que llevamos, pues igual tampoco es tan significativo. Esto habrá que estudiarlo más en detalle cuando probablemente cuando se pase todo esta epidemia, etcétera, y empiecen los estudios ya epidemiológicos, pero en el sentido de, bueno, pues vamos a ver ahora si los animales de compañía tenían anticuerpos, entonces es cuando realmente se sabrá. Ainhoa. Se está hablando mucho, o se está comparando mucho este coronavirus con la gripe estacional por tema de cifras también. Yo no sé si pensamos o podéis pensar que en cuanto suban las temperaturas, porque se ha apuntado mucho, que si suben las temperaturas, nos acercamos más a la primavera, pueda desaparecer. Bueno, efectivamente se ha comparado con la gripe porque en cuanto a la tasa de mortalidad, etcétera, es muy parecida a una gripe estacional. No nos olvidemos, en números absolutos no tiene nada que ver, porque la gripe infecta muchísimos más millones de personas que lo que está infectando este coronavirus y, por tanto, en números absolutos también mata bastante más gente. En cuanto a lo de la temperatura, pues la verdad con este virus no se sabe. Lo que nosotros conocemos de coronavirus es que son muy sensibles a la temperatura y son muy sensibles a la radiación ultravioleta, etcétera. Nosotros sabemos que normalmente los coronavirus de este tipo, con un día a 37 grados, baja 10 veces la dosis infectiva. Esto es una cosa que nosotros sabemos en el laboratorio. Si a eso le sumamos la luz del sol, por ejemplo, radiación ultravioleta, pues la probabilidad de que esas condiciones climáticas ayuden a controlar el virus es bastante realista. Habrá superficies que ya no sean, cuando se habla mucho de aquellos lugares en la gente ha tosido quizá y ha puesto la mano en una superficie metálica donde sobrevive el virus tanto tiempo. Con esas temperaturas y con esto cambia también esa forma de infección, entonces. Efectivamente, es mucho más fácil, por así decirlo, que el virus aguante más tiempo en superficies si hay unas ciertas condiciones de humedad, de temperatura, que si vamos a suponer, esto es muy fácil de visualizar, que hay una gota con un virus, o con 2 o con 3, en una superficie metálica que está al sol, se calienta, se seca la gota, aquello se queda seco. Entonces, la tasa de supervivencia del virus ahí disminuye drásticamente. Esto es muy fácil de visualizar. Efectivamente, eso también, cuando hablamos de las condiciones climáticas, no nos referimos simplemente, digamos, o sea, la transmisión entre humanos, si están a menos de 1 metro y uno tose a otro, pues ahí las condiciones climáticas poco tienen que ver. Es más bien en este tipo de condiciones que pueda aguantar el virus en superficies que luego se tocan, etcétera, o en comportamientos sociales. Pues se evitan las reuniones en sitios cerrados, la gente sale más a la calle a pasear por el parque, etcétera. Entonces, digamos que se está en espacios más abiertos, con lo cual la distancia entre personas es mayor y es más difícil la transmisión. Ainhoa. De todas maneras, me gustaría rescatar otra vez lo que decías, ¿no? De que las cifras son mucho menores, porque es verdad que hay un auténtico pánico, que las cifras o la ciencia no corroboran, ¿no? Porque al final hay fallecidos evidentemente, pero en estos momentos que hay poco más de 4.000 en todo el mundo son inferiores a los 6.000 y pico que hubo el año pasado solamente en España por la gripe estacional, ¿no? Entonces que la ciencia en el fondo, los resultados que nos está dando es para mantener la calma de momento y bueno, y seguir, digamos, los consejos que estáis dando los científicos con calma.
Efectivamente. No tiene este virus, afortunadamente, no tiene una tasa de mortalidad que sea preocupante. No se parece para nada, en eso no se parece para nada a sus hermanos el virus del SARS y el virus del MERS. Estábamos hablando en aquellos casos de tasas de mortalidad del 10%, del 35%. Ahora estamos en una tasa de mortalidad del % como mucho. Hay que mantener la calma, porque no estamos hablando de que sea una cosa que si uno le toca y se infecta estar gravísimo, se vaya a poner malísimo y pueda aquello acabar mal. No, en absoluto. Has dicho del 1%. Sí, entre el 1 y el 2% son los números que se están barajando ahora. Cuando termine todo es cuando se sabrán realmente. Claro, estamos ahora mismo, se está moviendo la epidemia. Es verdad que también las tasas de letalidad, cuanta más gente se va recuperando, que cada vez son más, todavía hay más recuperados que gente infectada. A pesar de todos la tasa de mortalidad va bajando. Claro, por último te quería preguntar por eso. Ayer supimos que la Organización Mundial de la Salud anunció que más del 70% de los infectados por coronavirus en China ya se han curado. ¿Cómo interpretamos esta información? Lo primero, que efectivamente las medidas de control que pusieron en China han funcionado. Esto sería lo primero. El virus no se ha seguido extendiendo, ellos cada vez tienen menos y menos casos, y lo bueno es que los casos que había, casi todos, porque allí empezó la epidemia, con lo cual al principio los pacientes que tenían una enfermedad más severa no había tratamiento para ellos. Se trataban con cuidados paliativos. Sin embargo, han ido, produciendo tratamientos que sí, que son experimentales, distintas combinaciones de antivirales, etcétera, pero esos datos parecen indicar que esto está funcionando muy bien. Entonces, digamos que son datos muy optimistas. Sonia Zúñiga, muchísimas gracias de verdad por introducir sensatez en todo este debate tan enloquecido que se ha establecido en torno al miedo, a la preocupación por el contagio del coronavirus. Y Ainhoa Goñi, gracias de corazón por acercarnos a Sonia Zúñiga. Muchísimas gracias a las dos. Un placer que la ciencia ocupe su espacio, al menos ahora, para quitar un poquito de pánico a la sociedad. Gracias, Sonia. Venga, nada, gracias a vosotros. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Pues Sonia Zúñiga es investigadora del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Es una de las escasas expertas en España exclusivamente en coronavirus. Lleva 20 años estudiando este tipo de virus en sus diferentes presentaciones. Investigadora del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, una de las máximas autoridades, insisto, en esta materia. Y está bien ponerlo así, justo en el lugar que merece, porque es verdad, el miedo es gratuito, el miedo es libre, y cuando se ve acompasado además por medidas políticas muy importantes, pero volvemos a insistir en algo que tratábamos de explicar en este programa desde el principio de la crisis del coronavirus. Una cosa son las medidas políticas, que tienen como objeto adecuar el sistema sanitario para recibir a los enfermos de forma adecuada. ¿Qué es lo que sucede? Que 1.500 enfermos con una patología medio hacia grave no es una gran cifra, pero sí es una extraordinaria cifra para un hospital. Entonces no se trata de pensar que esto va a terminar con la sociedad tal y como la conocemos, pero el miedo sí puede hacerlo. No sabemos hasta qué punto somos más temerosos del miedo en sí
que del propio coronavirus. Y deberíamos empezar a poner un poco de sensatez en el discurso, porque ya sabemos que el miedo es gratuito, el miedo es libre, cada uno lo puede tener, pero que escuche por lo menos a los científicos. Porque ocurre lo que está sucediendo. En los próximos días va a haber más infectados, muchos más, porque como virus que es, se replica y se contagia mucho. Y además este es un virus que es de fácil contagio. Algunos de esos casos puede que tengan patologías graves y unos pocos de esos casos, ahí están las cifras, esas cifras que hablan de entre el 1% y el 2%, es decir, proporcionalmente relacionado con otros muchos virus con los que convivimos de forma habitual, puede que tengan un mal desenlace. Como las portadas de los periódicos están focalizando este asunto, en los próximos días nos vamos a cansar de verlo, este tema, de manera que va a ser muy difícil mantener la sensatez. Pero, insisto, cada uno tiene sus propias condiciones, sus propias particularidades, sus propios miedos, teme a las enfermedades de una manera o de otra. Hay gente que las enfermedades le dan exactamente igual y los estás viendo estos días que lo toman sin ninguna consideración, sin ninguna seriedad. Y hay gente que está muy preocupada por este asunto porque ha tenido experiencias muy malas con la enfermedad y somos muy poco conscientes, además, de que la muerte es algo también que caracteriza de los 8.000 millones de seres humanos que hay en el planeta. Ninguno va a sobrevivir en el mundo. Serán unos años, pero es la naturaleza humana. En fin, tenemos que empezar a aceptar un poquito nuestra propia condición y aceptar también que es que la muerte no tiene siempre el apellido del coronavirus. La muerte nos rodea y todos podemos perfectamente en algún momento, incluso por esta o por otras enfermedades, fallecer. Así que, bueno, tomar un poquito de conciencia sobre esto, porque de otra manera lo que estamos es dejando que se utilice el miedo contra nosotros y además de una forma que realmente eso sí nos pone en peligro. No hay más que ver lo que estaba pasando en los supermercados ayer. Así que un poco de sensatez sí conviene introducir en el debate público. Bueno, ella es Sonia Zúñiga, una investigadora del CSIC. Luego vamos a hablar también, hoy hablamos de innovación. Los miércoles ya sabéis que aquí en La Cafetera se habla también de innovación. Vamos a hablar con Pepe Romero, porque estos días la Unión Europea ha lanzado 3 iniciativas, ha lanzado muchas, pero hay 3 muy importantes, muy impactantes. Una sobre la economía verde, otra sobre la inteligencia artificial. Quieren introducir modelos regulatorios, quieren regular la inteligencia artificial para ver qué cosas, qué datos van a poder utilizar y qué herramientas van a poder utilizar, por ejemplo, los estados en materia de inteligencia artificial y también la industria de los datos, la minería de datos. Quieren que las empresas europeas también estén obligadas a compartir los datos, es decir, que si una compañía genera datos sobre hábitos sociales, que las autoridades puedan tener acceso a ellos. Eso tiene una lectura complicada, pero tiene otra positiva, que nos puede ayudar a establecer modelos de comportamiento. Por ejemplo, cuánta gente usa el transporte público, sobre todo si son datos anónimos. Cuánta gente usa el transporte público, así lo podemos ordenar y ver qué necesidades hay en según qué lugares. Bueno, pues todo esto lo quieren regular en la Unión Europea y le vamos a preguntar a Pepe Romero que nos hable de esto. Está saliendo publicado ahora en algunas publicaciones científicas y en la Comisión Europea se ha estado debatiendo. Así que Pepe, como siempre nos acerca a asuntos de esta naturaleza, le preguntaremos ahora a continuación. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando eres La Resistencia y no estás sola. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas. Y si te caes, aquí estoy para levantarte. Ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas.
podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues ya sabéis que todos los días hacemos un planeo, ponemos el satélite a funcionar en el mundo global y las fotografías que recibimos sobre lo que está sucediendo en todo el planeta. En Chile, la Comisión del 8M llama a la movilización permanente, insiste en el trabajo hay que hacerlo día a día. Que la huelga general feminista es múltiple. Son muchas las formas en que hoy día estamos interrumpiendo la normalidad. Lo hemos hecho en los territorios, lo hicimos cortando las calles, lo hicimos parando los trabajos, lo hicimos levantando asambleas en cada uno de nuestros lugares para poder seguir movilizándonos. Porque queremos decir también que esta no es una huelga que se detiene este 8 y 9, es una huelga que continúa, es una movilización permanente donde las feministas damos un paso adelante. Eso decían desde Chile, también desde Estados Unidos. Bueno, la preocupación sobre el coronavirus también, así como está ocurriendo en España, pero está sucediendo en otros países, se está acusando al gobierno de no estar tomando las medidas adecuadas. Ha pasado en Francia, ha pasado, se dice también en Alemania, lo están diciendo en Estados Unidos. Mike Pence dice, las compañías de seguros tendrán que cubrir los tratamientos de los infectados. Toda una batalla contra las compañías de seguros que intentan lavarse las manos. Bueno, parece que los gobiernos van a empezar a imponer que tengan que pagar los tratamientos. And that cost would not be a barrier. Today, President Trump assembled the top health insurance executives in America. All of our major health insurance companies have now joined with Medicare and Medicaid and agreed to waive all co-pays, cover the cost of all treatment for those who contract the coronavirus. Tendrán que cubrir los tratamientos. Bueno, también en Europa hemos escuchado a Urtasun sobre la Unión Europea, Turquía. Abrir las vías de reubicación y replantear la relación con Turquía es la única salida, decía Urtasun. La decisión de convertir nuestra relación con Turquía en una relación mercenaria es lo que hoy permite a Erdogan chantajear a Europa a través de la vida de miles de refugiados. Por el camino muere el derecho de asilo. La decisión del gobierno griego de suspender de facto la Convención de Ginebra y los aplausos de la presidenta de la Comisión suponen una página negra en la historia de la Unión. En lo inmediato, solo hay un camino posible. Exigimos a los Estados miembros que abran urgentemente vías de reubicación. Celebro que algunos se hayan mostrado dispuestos a acoger menores, pero es totalmente insuficiente. Relanzar la reubicación desde Grecia, el reasentamiento desde Turquía y un escrupuloso respeto de los derechos de las personas que llegan a nuestras fronteras son hoy la única solución para librarse del chantaje de Erdogan, pero también para cumplir a la vez nuestros compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Así que hay que abrir vías de reubicación, pero no es suficiente y hay que revisar las políticas pactadas con Turquía, entre la Unión Europea y Turquía. Bueno, pues si el satélite sigue girando alrededor de nuestro planeta y sigue sirviéndonos imágenes, enfocando aquellos lugares donde suceden cosas. En Estados Unidos ayer se celebró una nueva votación para las primarias. Joe Biden, tras coger ventaja a Bernie Sanders, dice que será el hecho de caminar juntos como conseguirán vencer a Donald Trump. And I want to thank Bernie Sanders and his supporters for their tireless energy and their passion. We share a common goal, and together we'll defeat Donald Trump. Juntos venceremos a Donald Trump, dijo Joe Biden. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. En una nueva jornada de primarias que da ventaja a Joe Biden.
Sí, además empieza a calar la sensación de que las primarias pueden quedar decididas antes de lo que se pensaba. Es verdad que el empuje de Bernie Sanders parece haberse apagado, y a pesar de que hubo un momento que incluso se le veía como la fuerza a batir y como el candidato, en fin, con serias posibilidades de conseguir la nominación demócrata, el hecho de que todo el voto se esté concentrando en Joe Biden, todo el voto que no respalda a Bernie Sanders se esté concentrando en Joe Biden, le está dando una gran ventaja el hecho de que se hayan retirado todos los otros candidatos que hasta ahora pues un poco hacían dividir esta parte del electorado, y cada vez va consiguiendo más victorias. Estas, además, pues el hecho de que haya ganado, sobre todo en Michigan, pues se está poniendo especialmente de manifiesto y se está poniendo especialmente de relieve como una victoria simbólica y como un golpe bastante fuerte que le ha testado a Bernie Sanders, porque en Michigan fue precisamente donde hace 4 años Bernie Sanders logró un gran triunfo y un gran impulso que le colocó y que le dio credibilidad a su candidatura frente entonces a Hillary Clinton. Además, es un estado, en fin, bastante industrial, en el que hay pues un movimiento obrero y en general una fuerza del Partido Demócrata bastante importante, y se pensaba que podía ser propicio para Bernie Sanders, un poco para darle un empujón y que contrarrestara este impulso que parece llevar Joe Biden, y sin embargo pues ha ganado Joe Biden. Entonces, además se ha llevado los delegados que repartían Michigan, que era el estado que más delegados repartía, porque también ha ganado en Mississippi y en Missouri Joe Biden, que eran los dos otros grandes estados en los que se celebraban primarias, y cada vez pues va acumulando una ventaja de delegados que se va haciendo cada vez mayor. Es verdad que todavía no es definitiva, todavía quedan, pues por ejemplo, en breve va a votar Florida, que también es uno de los estados que más delegados reparte, pero parece que la tendencia de momento se concentra en Joe Biden, y parece que se le ve cada vez más como el candidato el que puede conseguir la nominación. Y en este sentido es interesante porque se han empezado a notar que ya incluso desde las fuerzas del Partido Republicano y sobre todo por parte de Donald Trump y digamos de sus seguidores más acérrimos, se están concentrando realmente en Joe Biden, y están empezando a hacer circular el rumor o la idea, la sensación de que está mayor. Es verdad que es un candidato de 77 años. Hay que recordar que Donald Trump tiene 73, no es que estemos hablando tampoco de un joven, pero están empezando a circular, a recuperar vídeos en los que, pues a lo mejor Joe Biden se trastabilla o no hace un discurso muy coherente. Hay unas frases así un poco inconexas, como para empezar a generar la sensación de que está senil y que no está capacitado para ser presidente de Estados Unidos. En este sentido se empiezan a perfilar, podríamos decir que se está empezando a perfilar la campaña electoral, aunque también hay un aspecto que puede condicionar, ahí sí que no sabemos, es imposible predecir en qué puede influir, que es el coronavirus. Es verdad que ya, por ejemplo, se está hablando de que puede influir en los próximos debates, en alguna de las votaciones. Vamos a ir viendo, pero de momento parece que, aunque decíamos hace pocos días que todavía estaba bastante abierta la carrera y que era entre Joe Biden y Bernie Sanders, que todavía había posibilidades para ambos, poquito a poco, ya os digo que no es definitivo, parece que Joe Biden va tomando la delantera, algo que reconocen incluso desde el propio Partido Republicano, empezando ya la campaña contra él. Así que muchas expectativas puestas en torno a Biden. Hay quien cree que podría ser un buen rival. Oye, te quiero preguntar por una cosa y quiero, ya sé que estamos hablando para adultos, para los oyentes de la cafetera, pero quiero preguntarte por una cosa que entra más en el territorio de la especulación, pero no sé qué impacto real ha tenido en Estados Unidos. Circula por las redes sociales desde hace unos días un encuentro de Joe Biden con diferentes familias, y entonces Biden aparece acercándose a muchos niños y entonces les está como acariciando en los hombros, la cabeza y tal, y entonces le han catalogado como el sobón Biden. Está circulando a toda velocidad, claro, es también una campaña de acción muy propagandística desde la oposición, pero no sé qué fuerza esto está cobrando en las redes, porque lo que sí que veo es que mucha crítica social, las imágenes tampoco sabemos si están recortadas, manipuladas, si son el contexto, no sabemos absolutamente nada, pero es verdad que las imágenes están ahí. Sí, es verdad que esto, yo creo recordar que ya es una sospecha o algún comentario que ya, digamos, rondó a Joe Biden cuando en anteriores primarias, en anteriores ocasiones en que se presentó a la candidatura demócrata. Es la tercera vez que opta a intentar ser el candidato demócrata, y en algunas otras primarias sí que se empezaron a esbozar esta serie de acusaciones. Igual que ahora estos vídeos que están intentando pues evidenciar que está mayor, que quizá no piensa con tanta claridad, que está empezando a ser senil.
claramente son parte de las campañas que van a intentar desacreditarlo. Pero en este caso concreto de los toqueteos o esta especie de calificativo de sobón, es verdad que está teniendo repercusión. Y también es verdad que, claro, Joe Biden es un político convencional, de la élite, de un poco de toda la vida, y en este caso pues probablemente tengan también haya mucho material por parte entre los republicanos y entre los partidarios de hacer las campañas sucias para intentar pues cuestionar su imagen y ponerlo. Nunca ha sido candidato hasta el punto de ponerse ante ese ante ese gigantesco especie de ojo público en el que se van a escrutinar todas sus actividades y todos sus comportamientos pasados, y este es un aspecto en el que sí le puede pasar factura, especialmente en este momento en el que estamos, en el que pues el movimiento feminista y digamos el Me Too ha tenido tanta fuerza en Estados Unidos. Sí, yo no descarto que eso pueda tener un impacto. Es verdad que si lo contrapones con el candidato, con el hecho de que Donald Trump pueda ser su rival para la presidencia, pues tendrá que, quizás se contrarreste entre comillas, ¿no? Pero sí que no, porque además ya os digo, no es la primera vez y sí que creo que le puede hacer daño este tipo de vídeos. Bueno, pues eso está circulando por las redes, se ve que está muy alimentado, se ve que no es un vídeo, pero en todo caso es interesante y también nos coloca ante una fotografía y también nos coloca como las prevenciones que no pueden ser menores en asuntos como estos. Vamos a hacer una cosa, vamos a seguir conectados ahora, tenemos que hablar con Pepe Romero, tenemos que hablar también de la agenda de la cafetera, esa agenda más allá de la agenda setting, más allá de la agenda de los titulares de los medios de comunicación, y queríamos plantearos algo que ya dejamos entrever ayer. Hay muchas dudas sobre la manera en la que los medios de comunicación están afrontando toda esta crisis del coronavirus, y os preguntábamos a los oyentes de la cafetera, ¿cómo creéis que se debe informar sobre lo que está ocurriendo? ¿Estáis contentos sobre la manera en la que lo estamos haciendo desde la cafetera? ¿Creéis que hay aspectos que deberíamos tratar? Hay quien nos estaba diciendo ahora en las redes sociales, una buena manera sería hablar de cómo están impactando los recortes, acompañar las informaciones que estamos viendo a cómo los recortes están afectando al sistema de salud. Es una manera de afrontarlo, tomamos nota también sobre esta materia, pero ¿creéis que debemos informar de la manera en la que lo estamos haciendo? ¿Creéis que deberíamos informar de otra manera? Nos llama mucho la atención, en los medios se le da mucha importancia a dar cuenta de cada contagiado, cada fallecido prácticamente a tiempo real. No sabemos si ese es un dato que consideráis relevante, si dimensiona o a la vez crea una preocupación extraordinaria, si debemos afrontarlo. Nosotros creemos que debemos colocar el foco en la investigación científica y las derivadas políticas, las consecuencias políticas que esto tiene, es decir, en materia de recortes, en todo caso, etcétera, etcétera, sobre el sistema de salud, la capacidad del sistema de salud para asumir este tipo de crisis, sobre la política del miedo. Creemos que debemos denunciar esto también. Así que, si creéis que se debe informar de otra manera, os pedimos también que nos ayudéis a comprenderlo un poquito mejor. Almohadilla la cafetera, cordón sanitario. Almohadilla la cafetera, cordón sanitario. Y ahora, la agenda de la cafetera. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami,
Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, pues empezamos la agenda de la cafetera precisamente con el objeto que tiene esta agenda, y es señalar algunos temas que, bueno, pues cuando nos encontramos con toda esta actualidad pueden quedar tapados precisamente por la actualidad. Y muchas personas nos pedíais que pusiésemos el foco en una noticia que ha sido contada además a nivel internacional, y es que confirman la cura de un segundo paciente con VIH, con SIDA. Lo contaban varios medios como France Press, que explicaba que un segundo paciente en el mundo se ha curado del VIH, el virus del SIDA, después de haberse sometido a un trasplante de células madre, según dijeron sus propios médicos. No detectaron ningún rastro de la infección 30 meses después de haber abandonado el tratamiento tradicional. El hecho de que la curación del primer paciente permaneciera aislada durante casi 10 años hacía pensar a algunos expertos que se trataba solo de un golpe de suerte. Pero, dicen los investigadores, nuestras conclusiones muestran que el éxito del trasplante de células madre como tratamiento del VIH puede reproducirse. Sin embargo, reconocen que por ahora su método no es una solución para los millones de personas que viven con la enfermedad en el mundo y la controlan gracias a los antirretrovirales que deben tomarse toda la vida, pero es verdad que es una buena noticia teniendo en cuenta que es un avance para esas casi 38 millones de personas que viven con el VIH en el mundo, y dicen, según los datos, únicamente el 62% sigue una triterapia. Casi 800.000 personas murieron en 2018 de afecciones vinculadas con este virus, y la aparición de formas de VIH resistentes a los médicos también representa una preocupación creciente. Así que para estas casi 38 millones de personas con VIH en el mundo es un avance hacia la curación del SIDA. Y en otro orden de cosas, nos enviabais una información que habían publicado desde la cuenta oficial de Greenpeace España. Señalan a la Junta de Andalucía por aprobar, dicen, un decreto ley que pone las políticas urbanísticas por encima de los intereses ambientales. Dicen que esto es un grave retroceso. La reforma, dicen, pone las políticas urbanísticas por encima de los intereses ambientales bajo la excusa de agilizar trabas burocráticas. Greenpeace considera que este decreto agiliza la destrucción del medio ambiente. Dicen, la Junta recupera las políticas que nos han llevado a esta crisis climática y de biodiversidad. ¿Recuerda de dónde venimos? Andalucía cuenta con el 14,3% de su costa urbanizada, y al calor del resurgimiento de la burbuja inmobiliaria se han incrementado el número de proyectos que amenazan los ecosistemas costeros. Dicen que la excusa del turismo para esta reforma no se sostiene, porque según los datos de 2019 sobre turismo, Andalucía cerró el año con un 1,6% más de ventas y un 1,2% más de beneficios. Además, esta reforma legislativa deroga la declaración de los proyectos de campos de golf como interés turístico, que era una medida que se demostró eficaz para evitar la proliferación de estas infraestructuras, porque además, explican, uno de estos campos de golf puede llegar a tener un consumo anual de agua de unos 700.000 metros cúbicos, equivalente al gasto de una población de unas 15.000 personas. Por eso dicen e insisten desde Greenpeace en que este decreto ley pone las políticas urbanísticas por encima de los intereses ambientales, y alertan de que puede ser un grave retroceso y puede afectar gravemente al medio ambiente. Y hablando de coronas, en este caso de otra corona, ha sido vetada la comisión de investigación del rey Juan Carlos en el Congreso. A pesar del interés también internacional de las cuentas del rey Juan Carlos, Partido Socialista, PP y Vox han vetado la comisión del Congreso. Lo conocíamos a lo largo del día de ayer. Varias informaciones explicaban que la mesa del Congreso de los Diputados ha rechazado la creación de esta comisión sobre las finanzas del rey, y, como decimos, PSOE, PP y Vox la han vetado, y desde Unidas Podemos decían jurídicamente el rechazo no está justificado. Javier Gallego, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando Berlín, el líder de la resistencia, gobierno de la coalición. Hostia, ¿has visto que zombie. Me ha salido un taco? ¿Has visto que han hecho un anuncio de cerveza sobre la resistencia? Te lo voy a enviar ahora.
Vas a alucinar. Súper bonito. La familia, no sé qué. Nos ha gustado, que termina diciendo, si estás escuchando esto, eres la resistencia. Muy alucinante. ¿En serio? Te lo prometo, sí, muy bonito. Es maravilloso, pero ¿se han pedido permiso o quiero decir, es un homenaje que se han hecho? No he entendido. No, he sospechado que ya lo habríamos copiado nosotros de alguien, pero digo yo. Pero bueno, en todo caso, Javier Gallego, oye, estaba con mucho interés en hablar contigo hoy, tenía muchas ganas de hablar contigo hoy porque, claro, después del contagio de Ortega Smith del coronavirus, bueno, hay una parte que nos parece divertida, graciosa, simpática por la manera en la que esto se ha convertido en toda una metáfora y en toda una cierta suerte poética de devolución de lo que estaba ocurriendo, justicia poética, pero nos llama la atención el acto de irresponsabilidad, que una de las únicas cosas que realmente estaba advertida, que es que si tienes síntomas no debes acercarte a la gente, se le ha pasado por el Arco del Triunfo. Sí, evidentemente ha habido aquí un karma que le ha vuelto. Nadie le desea, ni siquiera le vamos a desear el mal a un fascista como Ortega Smith, por lo menos yo no lo voy a hacer, pero está claro que alguien que desde las tribunas de los mítines dijo que había que cerrar las fronteras a aquellos que vienen de fuera porque traen enfermedades gravísimas, pues ahora él la ha traído a este país después de haber estado en Italia. Es decir, que es que no solo cumple que él tenía síntomas, sino que venía de Italia, que era la zona más infectada y se sabía. Y se ven las imágenes que han circulado sobre el Congreso de Vox, donde pues está sudando, tose, se lleva repetidamente la mano con un pañuelo a la boca y a la nariz. Evidentemente tenía síntomas y se ha ido a un mitin de su propio partido a repartir el virus entre sus militantes. Esa responsabilidad le queda en el debe. Ha habido, claro, evidentemente mucha sorna al respecto, como no podía ser de otra manera, porque él ha jugado a ese juego y ahora la gente, digamos, que se lo devuelve. Oye, ¿vosotros hoy colocáis el foco en esto? Sí, la primera parte del programa, hoy teníamos uno de nuestros monográficos científicos, no podemos evadir ni evitar el monotema, hay que hablar de ello también precisamente para intentar calmar los ánimos, poner algo de rigor, de sosiego frente a la psicosis que estamos viendo en algunos sectores que se abalanzan sobre los supermercados para hacer acopio de comida y de recursos. Hemos llamado a un epidemiólogo con el que vamos a analizar en profundidad pues las medidas que se han tomado, por qué se está extendiendo en España a esta velocidad, porque somos el quinto país del mundo con más infectados y cuáles son las medidas para controlarlo, después de que la ONU haya dicho que la parte positiva de todo esto es que esta epidemia, por primera vez en la historia, la podemos controlar y la podemos derrotar. Esperemos que sea así de eso todo esto vamos a hablar, intentando aplacar los ánimos que siguen sin aplacarse en algunas televisiones, donde las músicas estridentes y apocalípticas acompañan la información, mientras, sin embargo, nos llaman al sosiego y a la tranquilidad. Pero claro, si el tono sigue siendo igual de iracundo y apocalíptico, pues es difícil mantener la calma. Me gustaba mucho el tuit de Carlos Cue que decía, si se está agotando el papel higiénico es que algo hemos explicado muy mal. Mira, y una reflexión que habría que hacer al hilo de todo esto es que, y además al hilo de Ortega Smith y la gente que piensa como él, los fascistas que piensan como él, los xenófobos que piensan como él, critican mucho a quienes vienen de fuera huyendo de guerras, violencias extremas, hambrunas, enfermedades, y aquí, ante una alerta muy controlada, la gente sale en masa a los supermercados a agotar las existencias. Totalmente. Pongámonos un momento en el lugar de esa gente que viene hasta aquí, totalmente, que está sufriendo además penurias mucho mayores. Si nosotros reaccionamos de esta manera... Claro, queremos devoluciones en caliente en el Mercadona. Efectivamente. O sea, tenemos para casa una reacción absolutamente histérica y no somos capaces de comprender de lo que vienen huyendo estas personas. Bueno, creo que es un momento también de hacer una reflexión en general sobre la sociedad que somos, sobre
la sociedad que tenemos, sobre la sociedad que queremos, también, como decíamos ayer, sobre el sistema de salud, la democracia y la solidaridad que tenemos y queremos tener. Pues Javier Gallego, te escuchamos ahora. Escuchamos además desde la perspectiva de la matemática, de la virología, la expansión del virus en carne cruda. Gracias, Javi. Un abrazo fuerte. Hacemos un programa sobre matemáticas. Un abrazo muy fuerte. Cuídate. Igualmente. Bueno, pues estábamos preguntando cómo consideráis que deben los medios de comunicación informar sobre esta crisis sanitaria que se está viviendo, y nos decíais una fórmula muy importante es recordar lo que está ocurriendo precisamente con el sistema sanitario, lo que está ocurriendo con los recortes. Mónica García, diputada por Más Madrid, buenos días. Buenos días. Bueno, pues te agradezco mucho que aceptes este atropello, porque nos estaban pidiendo los oyentes que pusiésemos el foco precisamente en cómo la sanidad pública se resiente durante años de recortes, y ahora pues vemos cómo tiene que afrontar una crisis como esta, habiendo estado sometida, como ha estado sometida durante años, al deterioro, ¿no? Bueno, claro, tenemos que ver, que tenemos que partir de la base de dónde venimos, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico de dónde viene nuestro sistema sanitario? Y efectivamente viene de unas condiciones en las cuales tenemos poca elasticidad para poder afrontar nuevos retos, ¿vale? Ya la crisis la epidemia de la gripe, la normal, la que tenemos todos los años, ya supone anualmente un reto, porque realmente luego nos encontramos con urgencias saturadas, nos encontramos con hospitales mínimamente colapsados solo por la gripe, y claro, esto supone una prueba de estrés muchísimo más grande para el sistema sanitario. Y claro, llevamos muchos años diciendo que es que los recortes en personal, los recortes, las privatizaciones, el desvío del dinero público hacia manos privadas, pues esto deteriora un sistema sanitario, claro, lo deteriora y lo deja más debilitado. Entonces, ahora tenemos una herramienta más débil para afrontar pues una de las que seguramente sea una de las epidemias más grandes que vayamos a tener en Madrid en concreto y en España en general. Aún así, todo el mundo cataloga como la joya de la corona, lo decía el propio presidente del gobierno, a la sanidad española. Pero es verdad que esta guerra contra el virus está examinando también la expansión de la sanidad privada en Madrid, que han ido ganando espacios, que han ido, pues eso, haciéndose con espacio, apoderándose de espacios en buena medida también por las políticas que se han hecho durante años que ha estado haciendo la derecha en la comunidad, ¿no? Bueno, yo creo que hay que diferenciar entre lo que es la sanidad privada y lo que es la privatización de la sanidad, ¿vale? A mí siempre me ha preocupado la privatización de la sanidad, que de pastel de alguna manera público haya cada año un porcentaje más elevado a que la provisión de esos servicios los dé una privada, ¿vale? Porque eso significa que, que tenemos menos dinero para lo que es lo público, lo común, lo comunitario, lo que al final va a sostener esta crisis, que va a ser lo público. Y dos, que hemos perdido el control de bastantes áreas de nuestro sistema sanitario. Por ejemplo, hemos privatizado los servicios de limpieza, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué capacidad tenemos para decirle a esas empresas que tienen que limpiar más los hospitales? Que no pueden usar, como están usando en algunos hospitales donde están las limpiadoras están en huelga, una sola bayeta para todo el día. ¿Qué capacidad? No tenemos ninguna capacidad. Entonces, hemos perdido áreas que son nucleares y que son fundamentales de nuestro sistema sanitario en aras de, pues de que unas empresas de lo que sea, pues hagan negocio, ¿no? Entonces, tienes que no tenemos capacidad ahora de reacción en determinadas áreas, que además hemos desviado un dinero que era fundamental o que es fundamental que vaya directamente a la salud de la población. Y luego hay una tercera derivada, que es la corrupción, ¿vale? Durante el sistema sanitario tiene... Tenemos alguna dificultad para escucharte, Mónica. Te estamos escuchando entrecortada. No sé si te puedes acercar a algún sitio donde haya algo más de cobertura, porque te escuchamos entrecortada la voz, pero nos estabas hablando también de la corrupción, que ha sido además uno de los elementos que han contribuido también a este deterioro, ¿no? Sí, no sé si me oyes ahora. Sí. Vale. Es que estoy en el hospital. Claro, o sea, quiero decir, tenemos una bolsa de corrupción que al final
también está deteriorando de alguna manera nuestro sistema sanitario. Lo cual significa que los impuestos y los euros que deberíamos estar destinando a la salud de la población lo estamos destinando a otras cosas, a otros valores, a empresas, al lucro o a no se sabe qué, ¿no? Entonces, creo que esto es importante, darle una vuelta, volver a poner en valor nuestro sistema sanitario, que todo el mundo dice, sí, es la joya de la corona, es muy importante, pero, pues hemos tenido durante muchos años un deterioro y una especialización, pues que la vamos a pagar, ¿no?, de alguna manera. Mónica, tú eres anestesista, de manera que estos días además te está tocando también trabajar. No has dejado nunca de trabajar como anestesista, pero la sanidad pública madrileña, digamos, ¿está capacitada para afrontar una crisis como esta? O sea, yo creo que sí que estamos capacitados. Ahora bien, hay que tomar las medidas drásticas y hay que tomar medidas restrictivas y hay que ser muy contundente. Y uno de los problemas que yo estoy viendo es que hemos creado un sistema sanitario que no de mandos intermedios y de posiciones muy políticas que a la hora de la verdad, a la hora de tener una crisis como la que estamos teniendo, no son capaces de tomar decisiones si la decisión no viene de arriba, si la decisión, o sea, no estamos teniendo capacidad de reaccionar en las diferentes áreas, ¿no? Porque nuestros mandos intermedios han sido elegidos más por obediencia que por competencia, ¿vale? Y yo creo que tenemos muchas bolsas de incompetencia. Y ahora mismo tendríamos que tener mandos intermedios que tomaran decisiones independientemente de las que se tomen en el Ministerio, independientemente de las que se tomen en la Consejería. Porque los servicios de los hospitales, bueno, pues cada uno tiene su idiosincrasia y cada uno tiene sus características, ¿no? Y eso también lo hemos perdido, ¿no? La capacidad de reaccionar y la capacidad de tomar decisiones de mandos intermedios sin que tenga que tomarlas una consejería o un ministerio, eso lo hemos perdido. Y esto tiene que ver con nuestro modelo de sistema sanitario y, bueno, nuestro modelo social en general, ¿no? De redes clientelares y de, pues eso, de elegir a los mandos más por obediencia que por competencia. Pues si queremos un sistema sanitario capaz de afrontar, capaz de atender a todo el mundo por igual en las mismas condiciones independientemente de su procedencia, si queremos un sistema público fuerte, tenemos que invertir en un sistema público fuerte y tenemos que protegerlo y cuidarlo. Mónica García, diputada por Más Madrid, anestesista también. Gracias, Mónica. Nada, gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, pues nos lo habéis pedido durante el programa que abordemos también los recortes en la sanidad, los recortes que se vienen produciendo históricamente en algunos lugares. Madrid hoy es el epicentro de esta crisis en España, uno de los epicentros de esta crisis en España, de esta crisis estructural de recursos en realidad, y bueno, precisamente los grupos políticos llevan años advirtiendo de que los recortes luego tienen costes, tienen precio, y eso deteriora un modelo sanitario que en todo caso también es muy importante que sea defendido y que sea protegido. Y aun con todo, el trabajo de los profesionales sanitarios en este país sigue siendo extenuante, sigue siendo casi una heroicidad y por lo tanto tenemos que reconocerlo a pesar de que han sufrido los vaivenes de un recorte. Tenemos que dar las gracias a aquellas personas que durante años han estado luchando como un muro de contención frente a quienes pretendían depredar el sistema. Bueno, esto es La Cafetera. Decíamos también, hoy es miércoles. Los miércoles hablamos de innovación, de grandes retos. La Unión Europea está trabajando para legislar en diferentes espacios, diferentes materias. Hay 3 iniciativas muy fuertes: la economía verde, la inteligencia artificial, la industria de los datos. Hablamos los miércoles con Pepe Romero. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida de su existencia. Han pasado 2 años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad. En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios. Es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían... Bueno, hoy es miércoles. Los miércoles sabéis además que en La Cafetera dedicamos un espacio a hablar de innovación. Lo hacemos con Pepe Romero. Pepe Romero, buenos días.
Muy buenos días, Fernando. Bueno, hoy vamos a... Me ha prometido Pepe Romero, me ha dicho que es un tema complejo, son 3 iniciativas que ha lanzado la Unión Europea, pero que también nos plantean un escaparate al futuro que se nos viene encima. Me decía, no es muy fácil de explicar, pero son 3 iniciativas puestas en marcha por la Unión Europea muy fuertes y dice que te tengo que trasladar. ¿Qué iniciativas son esas, Pepe? Bueno, como sabes, tenemos una Comisión Europea que ha nacido hace poco, ¿no? Y lo que ha hecho es lanzar una serie de iniciativas que las lanzó hace un par de semanas y la verdad es que con todo esto del coronavirus no se ha hablado de ellas y sin embargo son muy relevantes y tienen éxito. En realidad han sido más de 3 iniciativas. De esas 3 iniciativas que te comentaba a ti vamos a hablar de 2 y la otra si quieres hablamos otro día, aunque me parece que es la más interesante, pero no entra dentro de lo que es la parte de innovación. Bueno, te voy a decir antes de que empieces, Pepe, que estoy muy contento. En estas conversaciones que estamos manteniendo, de momento nos hemos adelantado al futuro en varias semanas. Cuando hablaste del teletrabajo, el gran estudio chino sobre el teletrabajo, ahora nos habla de otra cosa, ya lo sabes. A ver, lo del teletrabajo, hombre, es que es un... Claramente... No recuerdo si la conclusión era que era mejor o que... No hay una conclusión, porque no hay recetas fáciles para nada. Lo único que digo es que en condiciones normales lo mejor es que el teletrabajo coexista con lo que es el encontrar a la gente y poder compartir ideas cara a cara, porque al final eso también es muy enriquecedor. Esa era mi conclusión, que lo mejor era poder compartir lo mejor de los 2 mundos. Bueno, pues quizá de las 3 cuestiones de las que hoy... nos vas a hablar de 2 en todo caso, pero son 3 iniciativas que se han lanzado. Una está relacionada con la economía verde, que me decías, de esta hablaremos en el futuro. Otra está relacionada con la inteligencia artificial. Quieren una suerte de regulación, ¿no? ¿Por qué? Lo que ellos... Bueno, primero lo de la economía verde, porque me parece que es muy ambicioso. Ellos lo que quieren es que la Unión Europea sea el primer continente que sea neutral desde el punto de vista del carbono, entre lo que emite y lo que absorbe, que sea neutral para el año 2050. Y la verdad es que es un objetivo ambiciosísimo, que si lo lográramos sería fantástico para todos. Y además detrás de eso tiene que haber una fuerte transformación en los modelos económicos con los que trabajamos. Y después sí, hay otras 2. Una es la que tú me decías, es la de la inteligencia artificial y otra que es la de crear un mercado único para los datos. En lo que se refiere a inteligencia artificial, si tuviéramos que resumir en qué consiste la iniciativa, tiene que ver con establecer un estándar global para la regulación de la inteligencia artificial. Y dirás, bueno, pero esto de establecer un estándar global tampoco suena muy atractivo. Sin embargo, si analizamos lo que ha pasado en los últimos 40, 50 años en Europa, vemos que allí donde hemos tenido alguna influencia, por ejemplo, ha sido la telefonía móvil. Y tiene mucho que ver con la capacidad de Europa para establecer lo que fueron los estándares alrededor de 2G y 3G. Y de esa capacidad que tuvo Europa para fijar los estándares, vino después cierta posición privilegiada en lo que fue el desarrollo de la telefonía móvil, que estábamos por delante en aquel momento de lo que pasó en Estados Unidos y lo que pasó en China. Entonces, la fijación de estándares es muy importante. Entonces, lo que ha pasado en la Unión Europea es que el esfuerzo que hizo para fijar los estándares en lo que es la regulación del manejo de datos privados, de la gestión de los datos privados, tuvo mucho éxito. Esto se hizo es lo que se llama GDPR. Y tuvo mucho éxito, y tuvo tanto éxito que se adoptó, la regulación que se hizo en Europa se adoptó en 120 países. Porque al final lo que vieron las grandes compañías multinacionales, estas que los Facebook, los Google, los Microsoft, es que si ellos tienen que organizar la manera en que gestionan esos datos de forma distinta para todos los países donde operan, es una pesadilla. Entonces, si se establece un estándar y ese estándar se impone, pues puede ser bueno. Entonces, en el caso de la gestión de datos, es un estándar que han adoptado 120 países, incluso en algunos estados de Estados Unidos. Entonces, cogiendo ese modelo, se trata de establecer una regulación para lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. ¿Y a qué se refiere esto de la regulación con la inteligencia artificial? Cuando lo definían, decía, hombre, hay aplicaciones que podemos decir en el mundo de la inteligencia artificial que son de alto riesgo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el reconocimiento facial es un tema de alto riesgo, porque ese alto riesgo se define como aquello que puede entrar en conflicto con derechos fundamentales. Lógicamente, la privacidad y de qué manera se está manejando
el tema de reconocimiento facial en algunos sitios viola derechos fundamentales muy básicos. Ese es un caso muy claro, pero hay casos que no son tan claros. Cuando la Unión Europea se hablaba de esto, decía, hombre, no se trata de que vayamos a definir los algoritmos o vayamos a ver los algoritmos con los que Spotify decide qué música te gusta o con los que Amazon decide qué tipo de productos te gustan. No se trata de regular eso. Se trata de entrar en otros temas, como decía yo, con el reconocimiento facial. Curiosamente aquí he leído cosas de gente que no lo ve tan claramente y decía, hombre, esto es un poco arriesgado, porque, y ponía un ejemplo. Dice, vamos a suponer que hay un cirujano virtual, ¿vale? Y una de las cosas fundamentales de inteligencia artificial es que se pueda entender la lógica de los algoritmos. Entonces, si hablamos de cirujanos virtuales, es una cosa que es realmente relevante para las personas. Por eso tendría que estar contemplado en este modelo de regulación. Y el autor de este artículo, no sé dónde lo leí, comentaba, supongamos un algoritmo, un cirujano virtual que tiene detrás un algoritmo que no conocemos bien, con el cual no se comparte la lógica que tiene detrás y, sin embargo, salva el 90% de las vidas. Y después tenemos otro cirujano virtual del que sí conocemos el algoritmo, pero al final salva el 80% de las vidas. Pues a lo mejor no es tan buena la regulación. Y después ponía otro ejemplo. Dice, hay cosas, decía, vale, dice que la Unión Europea no quiere entrar en temas como el tema de estas recomendaciones publicitarias que encontramos en Internet sobre qué es lo que me conviene o lo que no me conviene. Dice, pero eso podría llevar, por ejemplo, uno de los aspectos más sensibles en la inteligencia artificial son los algoritmos con los que se deciden si yo te concedo un crédito a ti o no. Porque puede haber sesgos y decir, bueno, a las personas que viven en determinado barrio no se les concede un préstamo porque supone que son de nivel menor de renta. Eso es un sesgo que es inaceptable, ¿de acuerdo? Pues lo que podrían hacer las compañías, que si siguiéramos esta lógica de que no vamos a entrar en la manera en que se gobiernan las recomendaciones de publicidad, imagínate que una entidad financiera decide que determinado tipo de préstamos muy, muy atractivos solamente se los concede, solamente le van a aparecer a gente que vive en el barrio de Aravaca, en Madrid, y que no se lo va a conceder a ningún otro, y no va a presentarle esa oferta a ninguna otra persona que no viva en ese barrio. De alguna manera ya está marginando a personas en función del sitio donde viven. Por lo tanto, no es tan fácil regular este tipo de materias, ¿vale? Y esas son algunas de las disquisiciones que habrá alrededor de la regulación de la inteligencia artificial. Y que se pretenden regular. Y luego, pero me decías también, en la industria de los datos, entre otras cosas, pues hay un interés para que las empresas europeas compartan datos, pero también hay un debate sobre este asunto, ¿no? Sí. Lo que pretende la Unión Europea es que haya un mercado único de datos en Europa. Vamos a ver. Los datos son como el flujo sanguíneo de la inteligencia artificial. Sin datos interesantes, la inteligencia artificial puede hacer poco. Sin embargo, datos de calidad alimentan la inteligencia artificial, que a su vez alimenta resultados interesantes, y entras en un círculo virtuoso en que cuanto más datos interesantes hay, más atractivos son los resultados que obtienes con la inteligencia artificial. Por lo tanto, tener datos de calidad es una garantía de que puedes desarrollar después aplicaciones de inteligencia artificial poderosas. Esto es la primera reflexión. Lo que sucede ahora es que el 80% de los datos que se generan en la Unión Europea no están almacenados en la Unión Europea, están almacenados en servidores de las grandes compañías que todos tenemos en la cabeza. Y la Unión Europea quiere poner un coto a esto. Quiere que los datos que producimos en Europa se queden en Europa y que además no solamente se almacenen en Europa, sino que se procesen en Europa. Y tú dirás, ¿y para qué queremos estos datos? Hombre, estos datos tienen una gran utilidad, que las empresas... Imagínate que este reloj con el que me riñes tú a mí, porque no para... Bueno, no, porque te está espiando, observando, te está analizando y está enviando tus datos a quién sabe Dios con qué intereses. Y como bien sabes, una de las cosas que tomas son temas de salud, lo que andas, cuál es tu ritmo cardíaco, incluso te pueden hacer, no lo sé, pero bueno, hay algunos que te pueden hacer electrocardiograma. Tú imagínate que cruzan esos datos con los de los seguros.
A ver si has andado suficiente como para conceder. Claro, esos son los riesgos precisamente, ¿de qué manera se pueden compartir los datos? Es una de las cuestiones que se abren aquí. O sea, ¿qué datos puedes compartir y qué condiciones? Son aspectos fundamentales. Pero también si están anonimizados, lo que pueden servir es para crear grandes patrones de qué manera las personas que tienen la presión, una buena tensión arterial, tiene que ver con que anden mucho o anden poco, o con algunas prácticas en su vida diaria que pueden determinar que estés mejor o peor de salud. Y eso te establezca simplemente patrones en los cuales ven el modo de vida que llevas y el impacto que tiene en tu salud, y lo haces de una forma anonimizada. O sea, mis datos no saben que son de Pepe, puede ser de cualquier otro, simplemente quitan la persona que hay detrás, los agregan y sobre eso se sacan conclusiones. Entonces eso podría ser útil para los sistemas de salud. Pero de la misma manera, hay datos que pueden generar las empresas que son útiles para ver cuál es la demanda de recursos públicos por parte de los ciudadanos. O sea, que por parte de las empresas de transporte se pase información que esté disponible para los servicios públicos para tomar decisiones sobre la mejor manera de dimensionarlos, tiene gran valor. O sea, de qué manera se pueden compartir datos entre el sector privado y el sector público para ofrecer mejores servicios, tiene gran interés. Entonces, esto es lo que se trata de hacer. Además, también estas grandes bases de datos de distintas industrias se podrían utilizar para que las startups europeas se pudieran desarrollar y que las startups europeas puedan competir en los mercados globales. O sea, que básicamente de lo que se trata es de que la Unión Europea está preocupada porque esos datos solo estén a disposición, digamos, de las compañías. Podría ser interesante que estén, en primer lugar, a disposición de otras compañías europeas, pero también a disposición institucional para hacer ese tipo de estudios, por ejemplo. Para tomar decisiones sobre la mejor manera de gestionar los servicios públicos. Y eso es lo que se está buscando. Además, una de las cosas que sucede es que, esto lo decía uno de los comisarios de la actual comisión, decía, Europa tiene sectores industriales muy potentes en tecnologías de información, pero es verdad que mantenemos sectores industriales muy potentes que pueden competir perfectamente con los Estados Unidos, donde en estos sectores industriales Estados Unidos se quedó atrás en los años 80 y 90. Tenemos que ser capaces de aprovechar los datos que generan estas industrias para desarrollar propuestas de valor alrededor de eso y que nos permitan competir. ¿Por ejemplo? Pues no, están ¿qué sectores industriales se han quedado un poco el sector industrial del automóvil en Europa es un sector muy fuerte. Yo creo que está pensando principalmente en las industrias, en las fuertes industrias alemanas. El sector industrial del automóvil europea es muy fuerte. E incluso si pensamos en el sector aeroespacial, gracias a Airbus, también es un sector fuerte. Lo que está diciendo es, hay grandes industrias farmacéuticas europeas, muy grandes. Entonces, lo que dice es aprovechemos las capacidades de estos sectores industriales, los datos que obtienen, para generar a partir de ahí flujos de información que, desarrollando bien unas aplicaciones de inteligencia artificial en las que tenemos que invertir, podamos crear una industria potente alrededor de estos dos pilares, que son inteligencia artificial y datos. Pues, Pepe Romero, lo único que me queda claro de todo esto, en todo caso, es que llevas un reloj que analiza tus pulsaciones, que no te incomoda especialmente que tus datos estén fluyendo por ahí, por los grandes despachos de tal. Un tío como tú que sabes tanto del uso y abuso de la tecnología, ¿no imaginas que con tu pulsera, por ejemplo, saben a qué hora te levantas, vas a la cocina, te tomas un yogur, vas al cuarto de baño, te mueves por tu casa? ¿Eso no te llama...? Tengo una vida muy aburrida. Y sí tomo las precauciones que tengo que tomar en cuanto a mi privacidad. Es tan aburrida que creo que les crearía un verdadero sopor. ¿Metes el teléfono en el microondas? No. Oye, te voy a contar, mira, no sé si hago bien en contar esto, pero las primeras reuniones que se hacían cuando Podemos empezó a estar muy fiscalizados, las primeras reuniones que se hacían así como un poco de estrategia y tal, y que se les observaba, se les espiaba, se les sacaba así se les ejercía mucha presión, en las reuniones que había más confidenciales, la gente depositaba los teléfonos, creo que en el microondas. No sé si esto tiene explicación científica real, pero me contaron que sí, que antes de entrar a la reunión no lo ponían en on, simplemente lo dejaban dentro. Sí, era una manera además de evitar grabaciones, que mira que han estado de moda. ¿Ah, sí? O sea, ¿esto funciona? Eso parece. Dice. No lo sé. Eso dice. En cualquier caso, de eso si quieres hablamos otro día. Nada, un placer estar contigo esta mañana. Mira, estamos preguntando a los oyentes cuál debe ser la manera de informar
correcta sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Sin caer en el sensacionalismo, sin caer en el exceso de datos, que al final es infoxicación. O sea, hay datos que son irrelevantes, a pesar de que son muy llamativos. Por ejemplo, retransmitir cada contagio hora por hora. Eso no mejora la información que tienen los ciudadanos. Pero ¿cuál debería ser la línea que debería tener la cafetera? Si a ti se te ocurre alguna cosa, es muy bienvenida tu opinión, Pepe. Yo creo que tú estás buscando siempre, y además en esto doy fe, un equilibrio entre lo que debe ser la información y no sembrar el pánico. Y ahí creo que estás acertando. Pero hay también cosas en las que creo que las autoridades, en este caso hablamos ahora de la Unión Europea, yo la he visto en silencio. Yo creo que aparte ya del tema de salud, en el que se ha cubierto ampliamente, yo creo que habrá mucha gente que esté preocupada por sus puestos de trabajo. Y no veo que ahora, en concreto en España, con el tema del turismo que va a pasar, y no veo que la Unión Europea, y esto es lo que me desconcierta un poco, que acaba de empezar, tenga la fuerza suficiente para ver de qué manera puede ayudar a los países del sur de Europa a hacer frente a un tema que desde el punto de vista económico puede ser un verdadero desastre. Entonces, creo que aquí hay dos frentes, que es el de salud, que yo creo que lo tratas muy bien, y otro es cómo va a afectar a millones de personas este tema desde el punto de vista de lo que es su actividad económica. No, pues es muy interesante, es un enfoque muy interesante. Pepe Romero, gracias de corazón. Nada, gracias a ti. Hasta luego. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Before I drift away, speak to my heart. Porque aunque parezca que el mundo se ha quedado congelado, se ha quedado frenado y ha dejado de dar vueltas, las cosas siguen ocurriendo y el mundo sigue girando y sigue habiendo debates políticos, decisiones políticas y esto tiene consecuencias también sobre algunos elementos. Ya veremos a ver en todo caso en la economía. Pero bueno, cosas curiosas que también están pasando. Luego, todo esto que vemos del coronavirus aquí en España lo estamos viviendo por nuestro propio carácter, lo estamos viviendo con nuestras consideraciones particulares. Ahora ya os hablo los micros, Pilar, María, porque ayer yo, insisto, la imagen de las estanterías con el papel higiénico agotado, decía, los españoles están cagados. Básicamente decía alguien, esto literalmente lo que nos explica es que estamos cagados. Y es verdad. Yo es un poco, además en la línea de Paula, oyente, dice, creo que hay que contener el pánico, por ejemplo, que la gente esté arrasando los supermercados, me parece algo egoísta y peligroso. Pero la explicación de por qué intentar frenarlo con cuarentenas, dice, efectivamente, yo creo que solamente nos queda, efectivamente, eso, confiar en las autoridades, porque seguramente, no sé, tendrán mucha más información que nosotros, saben muchísimo mejor qué es lo que hay que hacer, lo hemos visto con la experta, lo hemos visto con tal. Ir a un supermercado y ver lo que ayer se estaba viendo genera mucho enfado, porque de hecho la gente que estábamos allí, la gente que no se nos había ido la cabeza, estábamos enfadados porque decíamos, es que nosotros hemos venido aquí a comprar 4 cositas y nos estáis generando una angustia colectiva que no tiene ningún tipo de sentido. Pero ya no es la angustia. Entonces es la resistencia a que no quiero tener esa angustia. Ya no es la angustia solo, es que el que no quería comprar 25 rollos de papel de váter para almacenarlos, el que solo quería 2 porque necesitaba papel de váter para su casa, no tenía. Entonces es un poco que es eso. Pero no quería ponerme serio con esto porque ahora es el territorio de la sobremesa de la cafetera. Y en la sobremesa cafetera ya hemos hablado seriamente del virus, hemos hablado con una científico, con Sonia Zúñiga, hemos hablado también con Mónica García sobre los recortes sanitarios, sobre lo que supone eso para la estructura. Hemos hablado también un poco de la derivada política, cómo lo están presentando los políticos y todas estas medidas que se están tomando. Y hemos hablado hasta de la extrema derecha. Pero ahora también es verdad que el carácter español, esto lo está enfocando de una manera que también tiene una particularidad, ¿no? O sea, no le enfoca igual un alemán que un español. Y esto es un hecho, porque tenemos nuestro propio humor. Y así que circulan hasta canciones, la canción del niño del ukelele, la canción del coronavirus. Es buenísima. ¡Ole! Yo no maldigo mi suerte, coronavirus luna sí. Y aunque yo ronde la muerte, no tengas miedo a morir.
Soy una gripe o un virus que de China procedía y todo lo que viene de China te dura luego 3 días porque es una porquería. Soy una copia barata de un resfriado normal, pero si eres ya viejete se te puede complicar. Soy veneno, soy contagio, epidemia y calamidades. Soy tan malo que me dicen el Ortega Smith de las enfermedades. Nací en Wuhan como el año. Lo que se ve es que el vídeo es actual, está circulando por las redes sociales. Bueno, los memes como vuelan por internet, por las redes sociales, colocando el foco. Bueno, desdramatiza también un poquito toda esta situación que estamos viviendo. Tenemos un humor que nos penetra, nos viene de dentro, nos sale artísticamente, se reproduce en nuestros poros. Es como un virus, el virus de la Yo creo que es una manera, de la alegría. También Ole. eso lo que dices, ¿no? De combatir el miedo, la calma y el humor. También es verdad que nos pasan cosas curiosas. Por el caso de Ortega Smith, que el hecho de que generase tantos memes es por algo. Yo creo que en parte porque somos una sociedad, pues que ciertas cosas las combatimos con humor, porque solo nos queda eso. Pero bueno, es que también nos pasan cosas que invitan mucho a los memes, ¿no? Hombre, lo de Ortega Smith, Porque, desde claro, luego, es como que moraleja, tiene narices que alguien que hablaba sobre la inmigración en estos términos, cuando decía que los inmigrantes son portadores de grandes enfermedades, que alguien que hablaba en estos términos haya sido el primer gran contagiado así reconocido, ¿no? Público. Si en ese momento tienen o no vómitos, tienen o no una herida, tienen o no fiebre, no garantiza de ninguna manera que no sean portadores de graves enfermedades, de tuberculosis, de sarna, de sida, de ébola, enfermedades que habían sido radicadas. ¡Ole! Así que tenemos, bueno, le deseamos en todo caso una pronta recuperación en la sanidad pública y que comprenda un poco los beneficios de tener una sanidad que atiende a todo el mundo. No, que digo que la sanidad no tiene rencor. No, decíamos al principio del programa que más allá de otras consideraciones, lo que ha ocurrido con Vox es una imprudencia y una irresponsabilidad. Pero es que además la irresponsabilidad consiste en ni siquiera querer asumir los actos, responsablemente los actos que uno ha cometido. Es una vergüenza, no es una anécdota el que Ortega Smith, que lanzaba esos discursos sobre el peligro de los contagios por los inmigrantes, haya sido el primer gran contagiado de la política que haya obligado a tener que limpiar las instalaciones del Ayuntamiento de Madrid, a tener que desinfectarlas, ha obligado a cerrar el Congreso de los Diputados en España, y alguien que se ha caracterizado por lanzar estos discursos, hombre, algo de metáfora tiene. Pero más allá de eso, que la formación política celebrase un mitin multitudinario en un espacio cerrado y con sillas, como si fuera un desafío al sistema, a la credulidad del sistema, donde acudieron decenas de personas mayores insufladas por esa propaganda patriótica de los que se creen ajenos a los problemas de los demás, tuvieron la oportunidad de cancelar el evento y en un acto de absoluta altanería decidieron mantenerlo. Pues claro, ¿cómo no iban a mantenerlo ellos, machos españoles, si las mujeres estaban reuniéndose el 8M en las calles? Bueno, pues entre otras cosas porque eran en abierto, porque eran en las calles. Pero es que además del acto de soberbia, que es no cancelar el acto, además del acto de imprudencia que supone asistir sabiéndose contagiado, sabiéndose con síntomas, porque otra cosa no, pero todas las autoridades sanitarias del mundo habían advertido de que con síntomas lo mejor era no relacionarse, quedarse en casa prudentemente con una mascarilla. Pero además presumir, como hizo el Bertrand Dongo, presumiendo ese mismo día en Twitter diciendo ni coronavirus ni leches, la España viva es imparable. El acto de inmoralidad. Los líderes de esta formación ultraderechista que entran en el acto estrechando las manos, besando a los asistentes, ni siquiera tuvieron un protocolo específico, se lo tomaron a broma. Desafiantes, altaneros, teniendo síntomas del contagio, que es lo que se ve en las imágenes, y no ahorró muestras de afecto. O sea, mantener el acto fue imprudente, acudir fue una irresponsabilidad, pero luego ya hay que tener bemoles para además lavarse las manos un poquito tarde para lavarse las manos, y culpar al gobierno de todo esto. O sea, además de irresponsables, imprudentes, me parece que hay que tener, pero muy poca, en fin. Así que, como decíamos al principio, le deseamos una pronta recuperación en la sanidad pública, a ver si empieza a aprender un poco
además del envalentonamiento que le caracteriza. Como decía, me parece que era en el jueves, ¿no? Alguien tuiteaba en el jueves, dice, después de esto los humoristas nos podemos ir al paro, es imposible superar esta reacción, ¿no? Encima culpar al gobierno, porque además es verdad, las imágenes de Ortega Smith repartiendo abrazos y chocando manos, en el peor de los casos que no tuvieras coronavirus, claramente tenías una gripe. Es decir, estabas propagando, tenías muy poca consideración hacia tus semejantes, estando en ese estado, pues, y repartiéndose con ese tipo de comportamiento, ¿no? Sí, bueno, si es que además lo dijo el propio Fernando Simón, ¿no? Que decías, es que muchas de las recomendaciones que estamos dando son las que dábamos con la gripe. La diferencia es que la gente no tomaba esas medidas, ¿no? El tema de lavarte las manos y de tener una limpieza más estricta cuando tienes gripe, ¿no? A mí me gustaba también que hablabas de los humoristas, que claro, ayer se hincharon en redes sociales con esto, y Ignatius hablaba de si era un virus inteligente. A mí me encantó un tuit hablando de lo de los supermercados que decía algo así como: me parece ridículo o histérico ir al supermercado a comprar provisiones para la pandemia, pudiendo esperar a que todo colapse y llevártelo gratis rompiendo la cristalera con un bate. A ver si pensamos un poquito que es de primero de Apocalipsis. Estoy dejando entre los que vienen pa' España y los que yo me he cargado. Así que, bueno, el caso es que cuántas metáforas nos arrastra, pero la España que madruga debería, en fin, ser un poquito más. Yo no me quiero imaginar si esto hubiera ocurrido en Vistalegre, pero con un acto de Podemos. Lo que estarían diciendo. ¿Cuáles serían irresponsables, las portadas? Yendo enfermos. ¿Cómo serían las portadas de los periódicos? Pues claro, le ha pasado esto y entonces todos mirando como un poquito como... Pero a mí lo que me parece es que es una metáfora perfecta de una conducta. De no solamente es inmoral, ya no que lo celebres, que tal, la osadía que tienes, pero además la escasa humildad para aceptar tu responsabilidad, sino que además eres irresponsable. O sea, encima te escaqueas diciendo que la culpa es del otro. ¿Cómo me he podido fiar? Hostia, pues tenías a la OMS para hacerle caso. O tenías a todas las autoridades científicas internacionales. Por lo menos para saber que si tienes síntomas, bueno, conviene a lo mejor que no andes por ahí dando besos. Pero además yo creo que esto es trasladable a otras cosas, ¿no? Porque ellos en su discurso siempre cuestionan los datos oficiales, cuestionan a las instituciones, cuestionan a todo lo que pues vaya en contra de su discurso. Y esto ha sido una cura de humildad que ojalá hiciesen algo de autocrítica. ¿Qué va? Pero si ya están culpando a los demás, son como los niños pequeños. Nunca la culpa es de ellos. Claro. Jamás asumen responsabilidades. A mí me parece que el pensamiento de extrema derecha está muy relacionado con el pensamiento infantil. O sea, es una falta de consideraciones culturales, educativas, que es que porque yo lo valgo, porque a mí me da la gana, porque yo te lo impongo, porque no me creo a nadie y porque además soy irresponsable. La culpa es de otro, siempre es de otro. Es un acto, insisto, la no asunción de culpas, ¿no? Es decir, no, oye, he metido la pata, lo siento, pido perdón y tal. Pero es que la culpa es del gobierno. O sea, es que es infantil, porque incluso puedes cuestionar la actitud la estrategia del gobierno, la respuesta que está dando el gobierno, pero en realidad, por lo que parece, se están dejando guiar por los expertos. Incluso los expertos decidieron que a partir del lunes, con los datos que se tenía, había empeorado el escenario y era el momento de elevar la estrategia o el escenario, ¿no? Y en este sentido, dices, hay incluso estudios que dicen que hay que saber elegir muy bien el momento en el que aplicar las medidas, como por ejemplo decretar el cierre de colegios o, en fin, todas las medidas que se han ido aplicando. Entonces, claro, los de Vox ahora, de culpar al gobierno, dice que se están dejando guiar por los técnicos y que están siguiendo un poco las recomendaciones tanto de la OMS como de los epidemiólogos, pues es realmente muy revelador. Es el cuñadismo llevado a las instituciones. Que eso también dice algo sobre nuestro propio carácter, cómo aceptar de que, claro, no, es que yo tengo una fórmula mejor. Que yo estos días lo he visto en Twitter, alguien que me ha cuestionado alguna cosa que digo, yo estoy citando a Sonia Zúñiga. Es que pienso esto, digo, pues déjame tu teléfono que te tienen que llamar los de la OMS, que vas a tener que desarrollar tú la estrategia, porque se ve que la tienes clarísima. ¿Cuál es la estrategia de desalojo, de bloqueo, de tal? Es decir, claro, decía Fernando Simón algo que me pareció fundamental para entender la dimensión de esto. Nos están pidiendo que prohibamos movilizaciones como las del 8M, pero cuando decimos que hay que prohibir los trayectos entonces también en tren o en metro, entonces nos miran raro, porque afecta a sectores económicos, porque ya no afecta a algo ideologizado como el feminismo. Claro, ¿qué te piensas? ¿Que es eficaz prohibir una cosa pero no la otra? Paralizamos todo, porque cuando
un experto como Fernando Simón toma una decisión, tiene que atender a todo, no tiene que atender a tus paranoias mentales, tiene que atender a todo. Entonces, hombre, hay que confiar un poco en los expertos, pero es que hemos llegado a un mundo en el que se desconfía también del expertise, se desconfía también de la gente preparada, que se pone en cuestión. Es como no sé si lo hablamos un día, Mary, con el tiempo. Si hay algo que caracteriza a todo esto es que se han perdido no solo los referentes, sino aceptar el conocimiento. Se ha perdido un poquito las convenciones que teníamos de confiar en los expertos, ¿no? Claro, pero esto lo resumíamos con un argumento, ¿no? Cuando alguien te cuestione una fuente oficial, le coges y le dices, vale, ¿serías operado por tu vecino? No, ¿verdad? No te dejarías meter en un quirófano para que te operase tu vecino. Bueno, pues esto es lo mismo. Las opiniones de los expertos son expertos vale por más. algo, ¿no? O sea, más vale que nada más, porque... Sí, es duro decírtelo, es duro recordártelo, pero tu opinión no vale la del experto. Tu opinión siento no vale. Puedes poner un tuit, se puede popularizar mucho tu tuit y demás, pero a la hora de tomar decisiones serias, tu opinión no importa. Es así. Tu opinión importará en lo que tú seas experto y ya está. Pero tu opinión no es trascendental para tomar las decisiones. Evidentemente puede generarse un debate si quieres en el bar o donde quieras, evidentemente. Tenemos libertad de expresión. Pero que eso influya en las decisiones políticas, no puede ser. Es así, pero bueno. En fin, que ya cuestionar a los expertos, cuestionar a los científicos, cuestionar a gente con décadas de experiencia, a gente que conoce cuál es la membrana que rodea al coronavirus y que ha estudiado su carga de ADN, y que venga aquí un tío y dice, no, yo es que soy experto de Twitter, porque esto ha pasado. Bueno, si es que lo vimos con el 11M, que por cierto hoy es 11M, hoy es 11 de marzo. Y fijaos que la actualidad ha pasado por esta fecha. Pero hoy hay un terremoto en centenares de hogares que recuerdan que perdieron algún familiar, algún ser querido en los atentados de Madrid, en los atentados del 11 de marzo, y es una fecha muy significativa. Pero aquella crisis que sucedió a los atentados también nos abrió un poquito los ojos a esta oleada de expertos que analizaban hasta la composición química de los supuestos explosivos que ellos creían caracterizaban los atentados de según qué naturaleza. Y veíamos debates en televisión con expertos sobrevenidos, con una hora de práctica, leyendo artículos de Internet. Y claro, bueno, pues esto nos ha dejado también un retrato de lo que está ocurriendo. Así que, bueno, siempre que haya alguna duda, se consulta con un experto. Y ya está. Y con eso nos vamos. ¿Alguna cosa más? Bueno, estaba mirando que también está siendo muy comentado el tema del teletrabajo. Mucha gente está compartiendo sus experiencias porque además hoy en Madrid, bueno, pues empezaba todo esto de los colegios que se cerraban. Entonces mucha gente está compartiendo su jornada laboral. A ver si esto también nos invita a valorar la necesaria conciliación laboral, a abrir también nuevos debates sobre la protección de la sanidad y la educación y ojalá que saquemos algo bueno de todo esto. Es verdad que el teletrabajo ahora vamos a tener que hablar mucho. Mira que si unos días antes nos lo traía Pepe, si lo llegamos a abordar de otra manera, pero en fin, el teletrabajo, las relaciones laborales, cómo van a cambiar, los márgenes en las relaciones laborales, ahora que vamos a tener que convivir con tantos y tantos cambios, por lo menos temporales, pero veremos a ver. Gracias, Mary, gracias. También es verdad que lo que me comentaba una amiga, dices, estaría bien que esto sirviera para un poco, pues eso, desprejuiciar, entre comillas, el teletrabajo para algunos empresarios, ¿no? Que consideran que no se pueden fiar del trabajador si se queda en casa. También me decía, lo que pasa que en concreto en Madrid va a ser una experiencia de teletrabajo condicionada, porque el hecho de tener a los niños en casa hace que es el motivo por el que mucha gente también va a hacer el teletrabajo, pues va a condicionar, ¿no? Tampoco puedes rendir lo mismo que si estás teletrabajando solo en casa, ¿no? Entonces, en este sentido, pero desde luego yo creo que sí va a ser un punto de inflexión y que sí puede por lo menos, pues eso, ayudar a que mucha gente valore y empiece a planteárselo como una posibilidad para el futuro. De la muerte, no tengas miedo a morir. Soy una gripe o un virus que de China procedía y todo lo que viene de China te dura luego 3 días porque es una porquería. Soy una copia barata de un resfriado. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.
Bueno, gentes, gracias. Pasad un buen día, disfrutad en lo que os dejen. Gracias. Gracias, Mary, gracias, Pai, gracias, oyentes. Nos vemos mañana más, aquí en La Cafetera. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. Adiós. Hasta mañana. Programa de Buan y medio. Cuando salí de mi tierra, volví la cala pensando con todos los chinos que había y los pocos que estoy dejando entre los que vienen pa' España y los que yo me he cargado. Ya mismo en vez de China, eso va a ser un descampado. Somos los que nunca lo conseguirían. Somos de lugares remotos donde no se alza la voz. Somos los que conocen el valor de la palabra familia. Somos los demasiado pequeños para desafiar gigantes. Los que hacen de sus actos su mejor altavoz. Somos los que vistan lo que vistan jamás llevarán un disfraz. Somos los que nunca se rinden mientras exista una posibilidad. Si estás escuchando esto ya sabes quiénes somos. Somos la Resistencia. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.